Es tal cual lo que ocurrió. O sea, el Señor tenía que darles información a los discípulos, acomodarlos y hacerlos caer en la realidad de distintos escenarios que estaban por ocurrir. Estamos hablando de la última cena que ocurrió la noche anterior, en la cual el Señor Jesús iba a ser entregado y crucificado, de modo que ya no hay tiempo de nada, y el Señor les dio en una misma cena 4 informaciones que, bueno, para hacer un recordatorio, hablamos de que se transformaban en pianos que cayeron sobre la cabeza de los discípulos, como buscando la figura de aquel que va desprevenidamente caminando por una vereda cualquiera y desde el 10º piso de un edificio viene cayendo un piano con toda la fuerza que eso representa y cae sobre la cabeza de un transeúnte. Bueno, eso es efectivamente lo que pasó en el ánimo de los discípulos la noche que el Señor Jesús les contó que entre ellos había un traidor. Claro, y ese fue el primer piano. Fue un pianazo. Sí, ninguno de ellos estaba en condiciones de aceptar la idea de que algunos se atrevería a traicionarlo al amor caminando, al Señor Jesús, o sea, a la extraordinaria persona con la cual habían convivido 3 años. Era impensable que alguno iba a llegar al extremo de traicionarlo. Así que ese fue un golpe en el ánimo y en un dato de la realidad durísimo que recibieron esa noche. Al ratito la conversación continuó y el Señor les dijo que Él se iba y que donde Él iba los discípulos no iban a poder acompañarlo. Ir. Claro. Estamos hablando del capítulo 13 del Evangelio de Juan y lo de Judas está registrado en el versículo 21. Y el segundo piano, que es el que el Señor se iba y los discípulos se quedaban, está en el verso 36, o sea que del 21 al 36 no sabemos cuánto tiempo pasó en el reloj, pero nos damos cuenta que estamos hablando de una circunstancia que va en el fluir, y los discípulos recibieron una muy desagradable información de que el Señor Jesús los dejaba y que ellos se iban a separar, que las historias se iban a bifurcar. Ese fue el segundo piano. En el 36. En el 38, el verso 38 del Evangelio de Juan y el capítulo 13, se nos cuenta que el Señor le dijo a Pedro que Pedro lo iba a negar. Así que ese fue otro golpe tremendo, inesperado. El impulsivo Pedro, el Señor le dice: esta noche antes que cante el gallo a la madrugada, vos me vas a estar negando 3 veces. O sea, fue una información terrible. Y luego la otra está más adelante, registrada en el capítulo 15 de Juan, en el verso 18, donde el Señor Jesús les anuncia a los discípulos que el mundo los va a aborrecer, que el mundo ama lo que es propio, que los discípulos habían sido llamados desde el mundo y que el mundo ama lo suyo, que no ama lo que no es suyo. De modo que ahí fue otra información muy fuerte en la cual los discípulos se enteraron que les esperaba adversidad. No venían aplausos, no venían aplausos, no venían aplausos. Venía persecución, claro. Bueno, hoy no sé cuánto tiempo tenemos, pero yo quisiera hacer una pequeña introducción. Por favor, tranquilo, Raúl. En que este encuentro donde el Señor les da estas informaciones y luego que siembra estos datos de la realidad, también ofrece promesas, grandísimas promesas, de las cuales todavía hoy nosotros alimentamos nuestra fe. Hay promesas bellísimas que me propongo que nos ocupemos en el encuentro próximo acerca de cómo el Señor Jesús sazonó esta noche, que si nos dejamos llevar por estas 4 informaciones es una noche densa, pesada. Hoy quisiera que nos enfoquemos en el marco que el Señor Jesús le dio a esta noche. El evangelista Juan,
cuando comienza el capítulo 13, arranca de una forma muy interesante que me gusta inducir a quien nos escucha a leer los versículos 1, 2, 3, 4 de Juan 13, porque ahí el evangelista Juan no da mucho detalle, pero dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado, y como amó a los suyos, los amó hasta el fin. Ahí fue el primer dato que da Juan, que el Señor Jesús sabía que su hora, la hora de su ministerio público en la tierra, había llegado. Entró a la cena sabiendo que su hora había llegado, que estaba en las últimas horas de vida en este mundo. La segunda cosa que nos dice el Evangelio de Juan es que el Señor Jesús ya sabía que Judas había hecho trato con Judas, que Satanás ya había hecho trato con Judas. Y en el versículo 2 dice, sabiendo que Judas ya había entrado en el corazón que Satanás ya había entrado en el corazón de Judas. Y la tercera cosa que dice en el versículo siguiente es, sabiendo Jesús que el Padre le había entregado todas las cosas en sus manos y al Padre iba. O sea, hay una introducción del evangelista Juan que nos ubica al Señor Jesús con un conocimiento macro de lo que estaba pasando o de lo que estaba pasando en la historia. El Señor está exaltado por Juan. Juan nos ubica la majestad del Señor, la deidad del Señor Jesús. Jesús sabía que ya su hora llegaba, sabía que Satanás había hecho acuerdo con Judas y sabía que Dios le había entregado todas las cosas en sus manos y que a Dios iba. Y en ese contexto nos muestra la intencionalidad del Señor Jesús. El Señor iba a esa noche con una intención. Y a mí me gustaba hoy llamar la atención sobre este asunto de la intención, porque pocos relatos de las Escrituras muestran tan explícitamente el andar del Señor, el intencionado andar, un andar intencionado del Señor Jesús. Nosotros somos seres creados a la imagen y a la semejanza del Creador, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y acá estamos hablando del Hijo, del Señor Jesús, exhibiendo sus intenciones, la intención de armar un encuentro con sus discípulos en el cual poder hablar cosas muy profundas, le llamamos pianos, muy profundas. Y el Señor Jesús tuvo la intención de darle un marco de amor y comunicación a esta noche especial, única e irrepetible que iba a tener con sus discípulos. Digo que fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios porque nosotros, bajo el sol, somos los únicos seres vivos que tenemos intención. Podemos decir que hay otros seres vivos, pero dentro de todos los seres vivos, los humanos somos los únicos que tenemos intención, que tenemos la intención de hacer algo. Por ejemplo, nosotros no conocemos que los perros, o los caballos, o las vacas, o el animal más inteligente que se nos ocurra, los elefantes, o el que dispongamos, elijan reunirse en un congreso para darse una constitución nacional, o para darse leyes, o para definir un estilo de vida. No, los animales no tienen intenciones, no concuerdan en sus intenciones. El perro no tiene intención. Por más que hoy estamos compartiendo una cultura que humaniza mucho a los animales y que nos hace como sentir que los animales sufren y que el animal se alegra y que el animal es casi un humano, cuando llegamos a las Escrituras nos encontramos con un escalón irreparable, que es el escalón de nuestra imagen y semejanza del Creador. Y uno de los destellos más fuertes de nuestra imagen con el Creador es la intención y la intencionalidad. Tal es así que cuando vino el Señor Jesús a la tierra, Él empezó a hablar mucho acerca de la intención del hombre. En el
en el Pentateuco, cuando Dios le dio a Moisés la ley, le dijo: no mates, no adulteres, o sea, no concretes el adulterio. Pero cuando el Señor Jesús vino y habló en el Sermón del Monte acerca del mismo hecho, lo que el Señor Jesús rescató ya no es el hecho objetivo, físico, de tener una sexualidad libre e irresponsable, sino que el Señor habló de la intención de tenerla. Y dijo: cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ya pecó con ella en su corazón. Vos fijate la diferencia de escala que puso el Señor Jesús con relación al Antiguo Testamento. Notable. Claro. En el Antiguo Testamento había que consumar el hecho. De hecho, cuando esa turba de hombres trajeron a la mujer adúltera al Señor Jesús con piedras en las manos, la acusación que traían contra ella es que la sorprendimos en el acto mismo del adulterio. O sea que estaban mirando con los anteojos del Antiguo Testamento. Siendo que el Señor Jesús en el Nuevo Testamento dijo: no, el acto mismo del adulterio es una consecuencia de una intención. El hecho moralmente sancionable o reprochable ocurre en la intención, en el mundo de la intención. La intención es lo que importa. Le llamamos también, por ejemplo, lo que pasa en el corazón. Es una forma. ¿Cómo? Digo, también hablamos de esta manera, ¿no? Lo que pasaba en el corazón. O sea, cuando hablas de intención, ¿no? Está lo que está dentro, es difícil de describir. Tiene que ver con eso, ¿no? Sí, tiene que ver con lo que no, el otro no ve. No, otro no ve, pero ahí está, concretamente. Pero está dentro, está bien concretamente. Bueno, esta noche el Señor Jesús expuso su intención, y la expuso de una forma muy clara. Él tenía la intención de hablar profundamente con sus discípulos, en primer lugar, y tenía la intención de hablar la verdad con sus discípulos. Tenía dos intenciones muy fuertes. Tuvo la intención de hablar, de comunicarse con sus discípulos cosas de la vida real, y tenía la intención no solamente de hablar, sino de hablar la verdad. Y teniendo esto, como lectores de la Biblia, nos encontramos con lo que pasó esa noche. La escritura del Evangelio de Juan nos dice que en el versículo 4, siguiendo en la introducción del capítulo, cuando todavía no había caído ningún piano, nos cuenta que el Señor se levantó de la mesa donde estaban cenando, dándonos a entender a cualquier lector que la noche ya había arrancado, que para los discípulos era una cena más. El único que estaba ahí consciente de que ahí hacía falta un marco distinto y un marco nuevo para poder lograr el objetivo de la comunicación en la verdad que tenía el Señor Jesús en el corazón, la intención que el Señor Jesús tenía, era el propio Señor Jesús, que se levantó de la mesa y se dispuso a lavarle los pies a los discípulos. Fue un episodio del cual nos gusta reiterarnos y nos gusta recorrerlo, lo sabemos bien, y quien está en esta noche escuchando de la palabra de Dios por primera vez, debe tener adentro algún registro del momento que el Señor Jesús le lava los pies a los discípulos, porque es un hecho que en el mundo cristiano se reitera rápido, se reitera mucho, porque es un hecho sobresaliente. En las casas de familia no había, o sea, en aquel tiempo había calles de tierra y no había medias para poner ni tampoco zapatos, sino que había sandalias y sandalias sin medias. De modo que las calles polvorientas, las distancias caminadas, traían como obligación el lavamiento de pie como gentileza, parecido a lo que nosotros hacemos hoy en día cuando llega una persona a casa y le decimos: quisiera pasar al baño a lavarse las manos. Ese gesto de gentileza ocurría en la antigüedad con un sirviente en la puerta que estaba dispuesto a lavarle los pies al huésped, a la persona recién llegada, a quien venía de la calle. En este caso, el evangelista Juan, en el capítulo 13, nos muestra que todos los discípulos llegaron a la mesa, el Señor Jesús también, se sentaron a la mesa y todos vieron que estaba el
la palangana ahí, la toalla estaba, no había no había un sirviente porque habían pedido el lugar prestado, no había un sirviente para producir el servicio de lavamiento de pie y todos hicieron los burros. O sea, cada uno entró pensando en lo suyo y dejaron pasar. Ninguno se sintió obligado, ni vio para él el lugar de ponerse a lavar los pies a los demás. Se fueron a la mesa. Pero el Señor Jesús tenía una intención. Él tenía por objetivo hablar la verdad en amor. Y para el Señor Jesús formar un marco adecuado para una conversación de este volumen, donde iban a caer 4 pianos, al menos 4 pianos sobre los discípulos, requería un gesto como el que él produjo. Él se puso a lavarle los pies. Y el Señor Jesús terminó, inauguró la cena, habiéndole lavado los pies uno por uno, a cada uno de sus discípulos. Les lavó los pies y los secó con la toalla uno por uno. Y quien le dio más trabajo se mantuvo sin apuro, no diciéndole vení, no. Conversó con el que le dio el debate, agotó el debate, logró su consentimiento y le lavó los pies a uno, al otro. El Señor tenía una intención, una sagrada intención, una bellísima intención. Termino. ¿Cuántas veces en la vida necesitamos hablar la verdad en un clima de amor? ¿Cuántas veces en casa necesitamos hablar la verdad y decir algo que puede sonar como un piano que le cae en la cabeza a quien nos va a escuchar? Es la verdad. Necesitamos hablarle en amor. Necesitamos aprender de la manera que obró el Señor Jesús, el celo que el Señor Jesús le puso al marco dentro del cual podemos hablar la verdad en amor. Es como quien enciende el aire acondicionado de una casa y no se larga a hablar de primera porque yo tengo la verdad, digo mi verdad y la suelto sin prestar atención, sin ningún cuidado, sin darme cuenta del daño que puedo hacer al otro o sin tomar en cuenta las reacciones que el otro puede tener, sino que el ejemplo, el tramo del Evangelio de Juan nos muestra la delicadeza del Señor Jesús a la hora de dar informaciones que a sus discípulos le pueden sonar como un piano cayendo de un edificio. Raúl, vos estás hablando de la intencionalidad del Señor Jesús para revelar estos pianos que se venían, pero además para decirle mucho más en esa charla, le planteó un horizonte, ¿no? Que vamos a ir seguramente desarrollando en los programas que siguen, pero estás planteando estos 2 pilares para la comunicación que son fantásticos. Digo, porque uno solo de estos sin el otro... No, los dos. No termina bien, ¿eh? No termina bien. Cuando es solo amor, pero no hay verdad, no hay cómo. Y cuando yo he visto a estas personas que dicen, no, pero yo le tengo que decir la verdad. Y sin importar qué siente, cómo lo puede recibir o no el otro, ¿no? 2 pilares fantásticos en la comunicación. Verdad, pero amor. Qué lindo. Sí, y es amor y verdad en un marco de compromiso. Es un marco de compromiso. El Señor Jesús mostró con sus discípulos al lavarle los pies un compromiso con ellos bellísimo. Estoy jugado acá con hermoso. Ustedes. Estoy bien, para... Claro, qué bueno, qué bueno. Muy bello. Qué mirada, qué linda mirada de estos últimos instantes previo a la cruz que son realmente apasionantes. La vida del Señor Jesús es lo que nos muestra, aún en sus gestos como estos, son realmente apasionantes. Sin duda. Es para leerlo una vez, otra vez y volverlo a leer y repasarlo, porque lo vemos al Señor desplegando una gracia que nos alcanzó, es una gracia que nos cautivó, que somos sus discípulos por eso.
Raúl, creo que le vamos a sacar jugo a estas charlas aún más. Amén. Y Dios mediante, espero encontrarte la semana que viene por aquí. Con todo gusto. Si tu paciencia Sí. sigue siendo tan generosa. Te saco un minutito, ya cerrando el programa. Vivimos días un poco convulsionados, un tanto convulsionados. Uh-huh. El día sábado que pasó se hizo en Rosario un acto en nuestro lugar emblema, donde los festejos, los reclamos, los sentires de esta ciudad pasan por ese lugar, claro, que es el Monumento Nacional a la Bandera. Y ahí se levantó un altar de oración para clamar por la Argentina, por la realidad que viven las familias, la convulsión social que estamos viviendo y política. Hay gente que está en estos días un poco angustiada, un poco preocupada por lo que viene, por lo que está pasando, las amenazas que se escuchan. Hoy la ciudad de Rosario, como Buenos Aires, como buena parte del país, se vio en muchos lugares bloqueada el tránsito por manifestaciones de gente que reclama con toda autenticidad las carencias que están viviendo y las necesidades que sufren. Pero bueno, es un marco de gran preocupación. ¿Qué mirada tenés de estos días? Bueno, yo creo que la sociedad argentina está viviendo un tramo de un explícito enojo. La sociedad está enojada y el enojo está escondido en muchos y explota en el tránsito, explota en las aulas de las escuelas. El papá está enojado con la directora de la escuela, con la maestra, con la docente, o esta semana por mi trabajo yo estuve haciéndole una entrevista al responsable del círculo médico de la ciudad y la preocupación que me hizo saber es que ellos están preocupados por los niveles de violencia que hay en las guardias de los hospitales, en las guardias de las clínicas y en los consultorios de barrio, donde va una familia y si el médico no da una respuesta puede pasarla mal. De modo que sí hay un nivel de enojo intolerante que nos está caracterizando en este momento. También es cierto que cuando hay campañas electorales, la política se agita y las ideas políticas son ideas, si vamos desde la ultraderecha política hasta la ultraizquierda política, hay tramos de las ideas políticas que no son democráticas. Entonces hay un tramo de la ultraderecha que no es democrático. Luego viene un tramo que es de la derecha, del centro y de la izquierda democrático, y luego queda un párrafo más que es de un sector de la izquierda que no es democrático. De modo que hay dos tramos que están fuera del sistema, les llamamos antisistema, que apuntan a cuanto peor mejor. O sea, son dirigentes políticos que están en este momento muy abiertos a cuanto peor mejor, aprovechando el tramo de la campaña electoral, cuanto peor mejor. Luego, cuando vamos a elecciones y repasamos los resultados de los partidos políticos, nos encontramos con que los partidos que están dentro del rango democrático, más a la izquierda y más a la derecha, representan a un segmento muy escaso de la población. Queda fuera el tramo de propuestas ideológicas no democráticas que no se animan a decirle a la ciudadanía que lo que proponen es el quiebre del sistema democrático. Eso es justamente lo desleal de la propuesta. Lo leal de la propuesta de la derecha más a la derecha o de la izquierda más a la derecha que participa de la elección es que en su plataforma electoral le dicen al elector, mire, yo pienso así, y su pensamiento es un pensamiento de extrema izquierda o de extrema derecha. Igualmente, queda afuera un tramo de pensamiento político antisistema, que está apareciendo hoy en Europa,
muy claramente en Alemania o en Italia o en Inglaterra o en España, eso está bien abierto, en Francia, bien abierto, y lo tenemos en la Argentina también. Lo que pasa es que en estos días nosotros no sabemos quién es quién, y quienes están haciendo cortes o quienes no dicen yo soy esto o aquello o lo de más allá, y todo parece como que fuera todo, pero no es cierto que es todo, por lo siguiente. Porque cuando vos escuchás los discursos de los candidatos centrales, los que efectivamente pueden llegar a ejercer el poder, te vas a encontrar con discursos muy moderados. Y te digo así, no poco moderados, discursos muy moderados. Los dirigentes que efectivamente pueden tener acceso al poder real, eligen discursos moderados. Cuanto más afuera del poder están, menos moderación. Esto es lo que se llama el teorema de Baglini, que fue un diputado del radicalismo mendocino, que él dijo que un dirigente político habla más inflamadamente cuanto más lejos está del poder. Cuanto más lejos está del poder, claro. Y termino. Sí. ¿Por qué hay discursos moderados? ¿Por qué hay discursos moderados? Hay discursos moderados porque la elección que viene la define una masa moderada de centro que necesita, sin ese voto no se gana la elección. Sin el voto moderado del centro no hay quien gane la elección próxima. Raúl, el compromiso nuestro que nos pide también la palabra de Dios tiene que ver con la oración, ¿no? Creo que es una de las cosas que invitamos a la audiencia, a la gente, en este análisis tan exacto que estás haciendo de la realidad que nos toca vivir en estos días. Creo que jugamos ese rol también sin duda de clamar, porque hay un mundo espiritual que también interviene en estas realidades nuestras. Siempre se habla de los imponderables y de las cosas que salen de los cálculos de todo el mundo, y creemos que también hay posibilidades de una intervención divina. Creemos que Dios puede intervenir si así lo quiere, así que pedimos eso, especialmente por la paz, ¿no? Porque vivamos en Pablo, paz. A ver, vamos a hacer memoria, Pablo. En Romanos 13, el apóstol Pablo, que estaba delante del Imperio Romano, dijo: toda autoridad está establecida por Dios. Nadie llega a un cargo de gobierno, y todo el que está en el poder por Dios ha sido establecido. O sea, que es indudable que Dios obra y que Dios va a obrar, y es clarísimo que el apóstol Pablo nos dice: les pido que hagan rogativas por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y sosegadamente en toda piedad y honestidad. Y ahí eso estamos. Es así. Ahí estamos. Eso es nuestro trabajo. Ahí está.